Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Bueno en gran manera. Un gran saludo a cada uno en esta mañana. Que el Señor los siga bendiciendo, criando, creciendo, administrando, dirigiendo. Es un Dios bueno que ciertamente sabe lo que hace en nuestras vidas. Amén. Me maravillo de su gran y preciosa y continua sabiduría y quizás más que todo su soberanía sobre nuestras vidas. Cuando uno empieza a descubrir la grandeza de nuestro Dios, poco a poco, al andar y caminar con Él, una cosa que debemos notar, y a poco tiempo sí comenzamos a notar, es que Él está en control de todo detalle. Aún las cosas que nosotros no sabíamos por ser o inocentes o simples o aún ignorantes en algunos casos, Él sabía lo que estaba preparando en nuestras vidas. Y no es un error, no es accidental que estemos aquí en esta mañana y que estemos delante de su presencia. Amén. Y queremos acercarnos a Él. Así que quiero tomar un momento y como motivo y propósito de preparar nuestros corazones para oír su palabra, si podemos bajar nuestros rostros, vamos a orar y presentar nuestras vidas delante de Él en esta mañana. Padre, gracias por el privilegio que tenemos nosotros como creyentes de conocerte a ti. Si hay alguna vida en este santuario, Padre, que no te conoce en esta mañana, que tu palabra, Señor, haga estragos, que tu palabra traiga convicción, que tu palabra, Señor, abra ojos y oídos para oír y para ver y para entender. Y que tú traigas, Señor, salvación a ese corazón en esta mañana. Pero para nosotros que hemos creído que somos rescatados, Señor, de este mundo por tu gracia y tu amor, que nos has concedido, Señor, tener fe, verdadera fe, fe que no flaquea, sino la fe misma que Dios nos da. Y esa fe, Señor, que es sustancial en nuestras vidas para seguirte, para amarte, para ser fiel en nuestro caminar. Nosotros que hemos querido, Señor, que en esta mañana tú también puedas, Señor, animarnos, fortalecernos, inspirarnos aún, Padre, levantarnos, llenar nuestro ser, Señor, de conciencia y entendimiento, Señor, y esperanza de lo que tú has hecho por nosotros. Tú has abierto una gran puerta para que nosotros entremos y andemos en ella. Y que todo creyente, Padre, cada vida aquí, Señor, de fe, que pueda en esta mañana, Señor, ser guiado más hacia adelante a través de la proclamación de tu gran y preciosa palabra santa. Esto lo pido y aún lo pedimos juntos en esta mañana, en el nombre de Cristo, nuestro gran y poderoso, glorioso Salvador. Amén. Amén. Hermanos, le invito a Hebreos capítulo 11 y en esta mañana estamos, por la gracia del Señor, terminando. Este es el último domingo que estamos dedicando a esta pequeña materia que se ha expandido porque es grande, de lo que es buscar a Dios. Buscar a Dios. Como motivo de un repaso breve, ya hemos visto que buscar a Dios requiere obediencia. Obediencia porque Dios ha mandado que le busquemos. La segunda cosa que consideramos es que requiere diligencia, porque si hemos de obedecer, tenemos que ser diligentes en nuestra obediencia. La obediencia no es algo que se hace cuando queremos o cuando lo sentimos, sino es algo que es determinado, es disciplinado, es compromiso con Dios. Requiere disciplina buscar a Dios y también requiere paciencia. Porque todo está bajo la autoridad y el tiempo de Dios. Buscar a Dios no implica que tú lo buscas hoy y mañana lo encuentras. Buscar a Dios tiene una promesa. El que busca halla, pero es en el tiempo de Dios. Y tenemos que cobrar la paciencia sin entender que Él sabe cómo administrar todo para que al buscarlo le hallemos tal como Él desea ser hallado. Él es Dios, amén. Y no nosotros. Dios opera en nosotros vida. Dios está operando en nosotros, cambiando, transformándonos cuando esperamos en Él. Porque como decíamos esa semana, la última semana, esperar no es una actitud sin acción, sino esperar es
activo. Y Dios está operando en aquellos que esperan en Él. Así que buscar a Dios es lo más importante que puede hacer un creyente, amados. Lo que tú estás oyendo en esta mañana, lo que vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 11, quizás es lo más importante de la fe cristiana. Una vida que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, no puede buscar a Dios. Solo aquellos que han hallado salvación, arrepentimiento, limpieza, solo aquellos que han llegado a fe en Cristo pueden buscar a Dios. Porque esto es una parte de lo que Dios concede con la fe. Y nuestro pasaje forma una realidad de esta verdad. De la familia de fe, son los de la familia de fe que son capacitados para buscar y hallar a Dios. Antes que conocíamos a Dios, antes de nuestro nuevo nacimiento, aunque buscaríamos supuestamente lo que nosotros pensábamos que era buscar a Dios, era buscar lo que nosotros queríamos, no el verdadero Dios. La Biblia dice claramente que no hay nadie que busca a Dios, ni hay uno. Dios miró desde los cielos, nadie busca a Dios. Pero entonces Dios, en su manera milagrosa, al salvar, nos capacita para buscarle. Y hermanos, esto es admirable y asombroso. Y el pasaje central que nos lleva a ver esto en esta mañana es Hebreos 11. Quiero ver solamente versículos 4 al 6. Titulado este mensaje, Buscad a Dios, porque Él es real y Él es galardonador. Buscad a Dios, porque Él es real y Él es galardonador. Hebreos 11, versículo 4, dice la palabra de Dios así. Por la fe, y esto es muy importante, se repetirá 2 veces, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, nuevamente, también Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tercera vez, por la fe. Y ahora dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 4, versículo 5 explican lo dicho en el versículo 6. Versículo 4 y versículo 5 nos muestran, amplian la realidad que tenemos que entender para ver lo que Dios dice en este gran pasaje de la fe, Hebreos 11. También titulado el capítulo de los héroes de la fe. Aquí es donde vemos la realidad de lo que Dios hace. Dice en la culminación de este capítulo que estos conquistaron reinos por la fe, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas, se hicieron fuertes y mucho más. Vidas que andaron por la fe. Y hay varias cosas que necesitamos desempacar aquí que vamos a tomar uno por uno en esta mañana. Lo primero es esto, y muy importante. Cuando regresamos a esto y miramos esta realidad, también la veremos antes de terminar en esta mañana en nuestro pasaje. Y lo primero es esto, buscar a Dios es equivalente a acercarse a Dios. Lo vieron ahí en el versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de quién? De los que le buscan. Buscar a Dios es equivalente a acercarse a Dios. Y esto es una dicha que solo los que tienen fe pueden ejercer. Ahora, y se lo puedo decir nuevamente, esto no es para los incrédulos. Esto es para los
que son obedientes. Nosotros entendemos que la palabra nos llama a obediencia al Evangelio, amén. Es más, la palabra nos enseña que uno puede conocer a Dios, puede tener conocimiento de Dios y permanecer distante de Dios, vivir en una vida alejada, apartada de Dios, de tal manera que experimenta fracasos o frustraciones o pérdida o aún fracasos espirituales, y no hay avance o crecimiento en algunos, porque aunque conocen a Dios, no buscan a Dios y no se acercan a Dios. Ahora, no sé cuál es la mejor manera de ilustrar esto a ti. Yo pensaba en esto y quizás te lo comparto. No sé, no es una ilustración adecuada o perfecta, pero quizás útil para algunos. Uno de los problemas que ocurre de vez en cuando en mi matrimonio, entre yo y Adriana, mi esposa, es que algunas veces ella dice algo y yo no lo oigo. Y algunas veces pasa en reverso también. Yo digo algo y ella no lo oye. Pero no es que no lo dijimos, y no es que no fue audible, es que no pusimos atención. Y en vez de haber cercanía, eso produce distancia. Pero el problema aquí es que no buscamos oír, no buscamos atender, no buscamos. Y por supuesto lo que no hacemos es que no nos acercamos. En cualquier relación esto ocurre, ¿no es cierto? Donde hay una capacidad de nosotros mantenernos distantes, apartados, aislados, no acercarnos, aunque estamos en el mismo cuarto, aunque estamos al par y par, aún aguantados de las manos, pero puede el corazón estar distante, la mente estar distante, el pensamiento. Hay la realidad en la existencia del ser humano que podemos estar en la iglesia y estar fuera de la iglesia al mismo tiempo. Que podemos oír la palabra de Dios y no oír la palabra de Dios al mismo tiempo. Y este es un problema. Y aquí el escritor de Hebreos nos enseña que buscar a Dios no es simplemente salir por ahí a buscar a Dios porque Dios no está perdido, pero que es acercarse a Dios. Y hay una distinción importante aquí. Requiere obediencia. Pablo dice en Efesios 2:13 y aún 14 que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es a donde Dios nos quiere llevar. Él quiere que crezcamos, que no nos quedemos donde estamos en esta mañana. Para que ya no seamos, y esto es importante, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, una de las razones que no buscamos y nos acercamos a Dios es porque somos niños fluctuantes y maduros. Y Dios no quiere que nos quedemos así. Él ha determinado que la iglesia crezca. Y el que obedece el evangelio es el que cree. Como dice Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues aún Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que buscar a Dios, acercarse a Dios, tampoco es para los que no son diligentes y los que no son pacientes. Como vimos ya en las semanas anteriores, requiere obediencia, requiere diligencia, requiere paciencia. Dios no quiere que nosotros seamos desobedientes al evangelio. Dios no quiere que nosotros no seamos diligentes en buscarle. Esto lo vemos aquí en Hebreos 10, el capítulo anterior, versículo 35, donde dice la palabra así. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Tú sabes que hay algunos creyentes que han perdido su confianza? Dicen que confían en Dios. Dicen que tienen fe en Dios, que ellos esperan en Dios. Pero la realidad es otra, muy distinta. Su expectativa, su esperanza ya se ha diluido, se ha perdido, si es que la tenían en una forma cierta. Versículo 36, porque os es necesario la paciencia. Lo vimos ya semana anterior. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, diligencia, obtengáis las promesas, galardón. Es decir, hay una secuencia, hay una necesidad en el creyente que sea desarrollado, que crezca, que no permanezca en inmadurez.
Nuestra obediencia, diligencia, paciencia tiene grande galardón. Y tristemente hay muchos que se hallan como, dice la palabra, creyentes carnales. Importante que haga un paro aquí con cada uno de ustedes y ustedes piensen si usted es un creyente espiritual o un creyente carnal. No estoy diciendo que tú no tengas espíritu, que tú no seas nacido de nuevo. Estoy diciendo que hay creyentes, vidas que creen, pero viven en la esfera carnal más que en la esfera espiritual, que son guiados por las cosas naturales. Sus ojos, sus pensamientos, su dirección son más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Y nosotros no somos de este mundo. Las cosas de este mundo pasarán. Nosotros somos de otro reino. El reino del Señor se ha acercado. Nosotros tenemos que tener vista y perspectiva espiritual, gloriosa, alta. Y en 1 Corintios 3:1 Pablo dice, de manera que yo, Pablo, hermanos, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Y mira esto, como a niños en Cristo. ¿Qué es un niño? Desobediente, no es paciente, no es diligente. ¿Verdad que eso es parte de madurar? Así que estas cosas no son algo a un lado, sino son esencial de buscar a Dios. Nosotros tenemos que aprender como creyentes a ser obedientes. A decir, Señor, tú quieres que yo te busque, te voy a buscar. Señor, tú quieres que yo espere en ti, te voy a esperar, Señor. Tú quieres, Señor, que yo diligentemente lo haga. No una vez a la semana, no una vez al año, sino consistentemente buscarte. De madrugada te buscaré, dice el salmista. Amado, todo esto para decir, no seamos carnales. No seamos niños fluctuantes, no seamos aquellos que no se acercan a Dios. Porque buscar a Dios es acercarse a Dios. Y no seamos como aquellos que mantienen distancia de Dios. Que Dios habla, pero no oímos. Que Dios dice, pero no respondemos en obediencia y andamos y actuamos. Que permanecemos en niñez. No seamos ese tipo de creyentes carnales. No seamos carnales. Hebreos 11 está hablando de aquellos que no permanecen inmaduros. Los que están en este capítulo de Hebreos son los que han crecido en la fe. Son los que han madurado y son maduros en la fe. Son aquellos que ejercen su fe, la ponen en obra. La fe que Dios le dio, ellos la ejercen. Y esto es muy importante, que nos lleva a lo segundo. Si lo primero es esto, buscar a Dios es equivalente a acercarse a Dios. Entonces lo que sigue, que acercarse a Dios también es equivalente a ejercer nuestra fe. Oigan esto bien, buscar a Dios, acercarnos a Dios es ejercitar nuestra fe, es poner la fe en acción. Ahora hay muchos conceptos erróneos, falsos, antibíblicos acerca de lo que es ejercer nuestra fe. Hay personas que creen que ejercer la fe es inventarse ideas de cosas que van a ocurrir y ellos ir en pos de esas cosas pensando que con pedirle a Dios, haz esto, Dios lo va a hacer. Lo claman, lo declaran y piensan que de esta manera Dios actúa, que Dios está esperando que yo lo diga para hacerlo. No, en ningún sentido. Miremoslo en el ejemplo hallado, y ciertamente hay dos ejemplos que vemos aquí en este pasaje. Muy interesante como estos dos ejemplos son un contraste glorioso. Abel y Enoc, y la explicación del significado de la frase por la fe que está en este pasaje. Ejercer fe es un acto, no es un pensamiento, un concepto. Ejercer fe es acción. Primero Abel. Aquí lo tenemos en el versículo 4. Por la fe, Abel, ¿qué hizo? Dio a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Tú sabes que Caín también dio? Si quieres ver un contraste aquí, quizás pudiéramos decir que Abel es el creyente maduro. Y a saber qué podemos decir de Caín, a lo menos inmaduro. Su acción no fue por fe. No agradó a Dios. Y nos dice el pasaje aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, no cualquier testimonio, sino el testimonio que Él es justo, dando Dios mismo testimonio
de su dádiva, de su ofrenda. Y miren esto, cómo termina el versículo 4. Y aún muerto, aún habla por ella. Es decir, lo que pasó en la vida de Abel, que murió asesinado, que su sangre fue derramada, que él, eso fue el resultado de lo que pasó. Pero lo importante de este pasaje es que él dio testimonio, o Dios dio testimonio de él, que él era justo. Aún muerto, porque la muerte, en este caso, no hacía ninguna diferencia. Lo que él había hecho por fe era lo importante. Y lo que Abel hizo fue ejercer su fe. Su ofrenda recibió testimonio de parte de Dios mismo, que él era justo. Y lo que el escritor aquí de Hebreos enfoca acerca de Abel es que Dios aprobó su ofrenda. Y en eso contó a Abel como justo. Y dice este pasaje que la clave para que Abel fuera aprobado fue que él hizo la ofrenda por fe. Y eso necesita ser desempacado. No es solo lo que hacemos que importa, es cómo lo hacemos. Y la única manera adecuada y apropiada delante de Dios es por fe. Fe, hermanos, es algo activo. No tomo el tiempo en esta mañana para desempacar los otros pasajes. Tú sabes lo que dice en el primer versículo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Da definición a que la fe es algo real, activo. Tiene verdaderas convicciones. Es algo con certeza. Y por esto, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es esencial. Pero la fe no es simplemente creer en un sentido diminutivo, en un sentido simple. Yo afirmo las cosas que la Biblia dice. La fe tiene que mostrar realidad. La fe tiene que ser algo que es ejercido. Vamos a ver el contraste con Enoc para entonces ver esto con más claridad. Versículo 5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cuál es la diferencia entre Enoc y Abel? Abel murió en edad temprana, es lo más probable. Asesinado por su hermano. Enoc no murió, sino fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. No lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia regularmente nos lleva a razonar. Joven, te digo que pienses en esto bien. La Biblia no solamente decreta muchas cosas, sí da decretos, sí declara cosas que son tal como son, pero también nos invita a razonar con Dios, a pensar, ¿no? Los pensamientos. La forma que Dios ordena las cosas. Estamos literalmente observando aquí en este pasaje el razonamiento en las Escrituras. La Biblia regularmente razona en lugar de simplemente afirmar. Nos explica la veracidad de un concepto de manera lógica, razonable. Y este es aquí un razonamiento bíblico. Va así. Lo que agrada a Dios es cuando ejercemos nuestra fe, por la fe. Eso es lo que agrada a Dios. Y cuando ejercemos nuestra fe, dice el versículo 6, es porque hemos hecho una cosa muy importante. Nos hemos acercado a Dios. Hemos buscado a Dios. Entre paréntesis, lo que está diciendo este pasaje es que Abel, Enoc, buscaron a Dios. Se acercaron a Dios. Es importantísimo ver la realidad de lo que está pasando aquí. Agradar a Dios es el resultado de ejercer nuestra fe.
Y Enoc es una persona muy interesante porque la Biblia dice acerca de Enoc 2 veces en el Génesis 5 que él caminó con Dios. No se acercó a Dios, anduvo con Dios. Todo equivalente a buscar a Dios. Este hombre no andaba como los otros hombres. Llegó el momento donde, porque él buscó a Dios, lo buscaron a él y no lo hallaron. Porque Dios se lo llevó. Porque él anduvo con Dios. Es decir, buscar a Dios es lo que nos lleva, hermanos, a donde queremos estar. Así que buscar a Dios es acercarse a Dios. Buscar a Dios es acercarse a Dios, segundo, lo cual significa ejercer, hacer, poner en acción nuestra fe. Lo cual nos lleva regresando a lo principio para ver esto ya de la forma ampliada que quiero que lo podamos ver. Entonces, ejercer nuestra fe, hermanos, es algo muy interesante en este pasaje, es creer 2 cosas. Poner en acción. No digo yo creo. La palabra dice el diablo cree también. Él también sabe que Dios es real. Pero él no tiene fe. Él no ejerce fe. Hay muchas vidas creyentes que tú conoces y yo conozco que dicen, hablan de Dios, van a la iglesia, leen sus Biblias, pero cuando tú miras sus vidas, no son Abeles, no son Enoc, no reciben el testimonio de Dios que está agradado con ellos. Porque están inmaduros, porque están fuera de onda. Ejercer fe es 2 cosas que están en este pasaje, versículo 6, y es lo último que vemos juntos, es creer que Él es real. Y también que Él premia, Él da. Él es galardonador. Dice, primero, que la fe cree que Dios existe. No estamos hablando aquí que yo sé que hay un Dios. Lo que está diciendo aquí es que la fe cree que Dios es real. Solo la fe que hace estas 2 cosas, agrada a Dios. Dios se agrada de nosotros cuando 2 cosas acerca de nuestras vidas reflejan quién Él es. Y esta es la primera, hermanos. Dios es real. No sé si puedo decirlo más efectivamente, no hay nada real fuera de Él. El único real, existente en sí mismo es Dios. Todas las cosas fueron creadas de Él, por Él y para Él. A Él le pertenece todo. Y esas cosas son temporales. Fueron creadas y serán destruidas. Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Este mundo que tú ves y que tú aprecias y vemos el universo y todas las cosas gloriosas, científicamente podemos investigar y descubrir, son nada delante de Dios. Un día Él va a sacarse ese traje y cambiarse de ropa, por decir. Ese traje lo va a tirar a un lado y ponerse algo nuevo. Para Dios el universo y la creación no es nada. Pero Él no creó el mundo simplemente para que existiera. Él creó el mundo y entonces puso al hombre, que es lo importante. A su imagen y semejanza lo creó para que el hombre pudiera andar con Dios, agradar a Dios, caminar con Dios, buscar a Dios. Ese es lo máximo de nuestra existencia. Si no estás buscando a Dios, si no estás acercándote a Dios, estás gastando tu tiempo en la iglesia. ¿No? ¿Es cierto? Es más, no vengas a la iglesia, perdón. El propósito de estar aquí no es de llenar sillas o hacernos en un grupo grande. El propósito de llegar aquí es acercarnos a Dios. Buscar a Dios. La razón que estamos aquí es porque necesitamos a Dios. Y también entendemos por su palabra que Él nos ha invitado a acercarnos a Él. Y esto es ejercer fe. Dios existe en lo absoluto. Él y solamente Él es real. Él existe en sí mismo. Y esta es la manera que le dijo a Moisés cuando le preguntaron, ¿a quién diré que me envía? Y Él dijo, yo soy el que soy. El existente en sí mismo.
Yo soy. Y esta es la primera cosa tan importante. Hay creyentes que saben, conocen mucho acerca de Dios, que han creído en Dios, que son salvos por gracia, pero no se hallan como vidas victoriosas, exitosas, porque no están ejerciendo la fe. Y ejercer la fe, hermanos, es saber que Dios es real. Que tú estés aquí en este santuario en esta mañana y tú llegues a plena convicción por la palabra de Dios que no hay nada más importante, más real, no hay nada más significante en todo el universo. Todo lo otro es espejismo, todo lo otro es sombra, todo lo otro es nada delante de Dios. Dios y solo Dios existe. Y si yo existo es porque Él me ha creado. Y Él también me puede deshacer. Pero Él me ha invitado a relación con Él. Y lo que está diciendo el salmista, el escritor aquí en Hebreos, está decretando una gran verdad que muchos fallan de entender. Dios es Dios. Y la razón que nos ha dado fe es para que la ejercemos buscándole. Para que sepamos, hay un Dios y yo tengo que hallarlo. El que busca, halla. Esta primera cosa que tenemos, es la primera cosa que tenemos que creer acerca de Dios, porque refleja a Dios tal como Él verdaderamente es. Él no está comparado a nada creado. Él nunca fue creado. Él no llegó a ser y nunca dejará de ser. No está creciendo, Dios no está cambiando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros somos invitados a buscar a este Dios. El que ejerce su fe cree que Él es real. Y cuando tú crees esto, hermano, te aseguro, todas las otras cosas no van a ser importantes. Tienen su lugar, pero en comparación a buscar a Dios, nos convertimos en vidas como Enoc. Es lo más importante, buscar a Dios, andar con Dios, acercarme a Dios. Y eso empieza a influenciar todo alrededor de nuestra vida. ¿Tú has tenido algunos encuentros con creyentes que son diferentes? Me explico bien, que vidas que son raros. Lo único que le importa es Dios. La única cosa de la cual quieren hablar es Dios. Todas las otras cosas son, bueno, tienen su lugar, pero no los anima, no los fortalece, no los llena, no les da gozo. Esas cosas tienen su lugar, pero no son lo importante. Pero cuando Dios es el tema, cuando hablamos de quién Él es y lo que Él dice, como si se llenan de gozo y como si es la única cosa que los alumbra y los llena. Y la razón es simple, porque estas vidas han aprendido a buscar y hallar a Dios. Estas vidas han aprendido a ejercer su fe. Muchas personas piensan que ejercer nuestra fe es hacer algo de alguna manera gloriosa y ver algún milagro. Hermano, no es así. ¿Qué milagro hizo Enoc? ¿Qué milagro hizo Abel? Y si quieres hablar de milagros, el único milagro es que por la fe hicieron. Uno ofreció, el otro caminó. Y hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos, pero todas ellas tienen que ser por la fe. Ese mismo Dios que existe en sí mismo también bendice. Oigan esto bien. Dios entrega grandes bendiciones. Es galardonador de los que le buscan. Es decir, parte de creer en Dios no es solamente creer que Él está ahí y Él oye mis oraciones y Él sabe que yo necesito de Él. Es que este Dios quiere llenarme, saturarme de bendiciones. Y no es que yo quiero muchas bendiciones, porque este puede ser un peligro en sí mismo, que buscamos a Dios por los panes y los peces y no por quién Él es. Pero buscar a Dios por quién Él es. Dios dice, ese que me busca, ese recibe bendición. ¿Qué bendición recibió Abel? Que todavía estamos hablando de Abel. Que aún muerto, Dios dice, ese obtuvo buen testimonio. Ese andó justo. Su ofrenda fue aprobada. Este anduvo de tal manera por fe. Y ese es el testimonio más importante y único de Dios para nuestras vidas. Pablo dice en Corintios,
si yo logro hacer esto y lo otro y tener mucho conocimiento y puedo aún traspasar los montes y hacer todas las cosas, pero lo hago de una manera que no concuerda con Dios, si no tengo amor, entonces de nada vale. Y conocer a Dios, andar con Dios, nos lleva a andar y hacer cosas de la manera que agrada a Dios. Este segundo, de cuál es el que Dios galardona a aquellos que se acercan a Él. Esta segunda cosa que tenemos que creer también acerca de Dios, hermanos, porque refleja qué tipo de Dios Él es. Él no simplemente es un Dios que existe y Él nos creó y nos dejó ahí, sino Él quiere hacer cosas en nuestras vidas gloriosas y abundantes. Él quiere llenarnos, bendecirnos, entregarnos grandes regalos. Pero no pienses que esos regalos son terrenales. Si tú tienes muchas bendiciones terrenales, gracias a Dios, muy bien, Él lo dio. Pero Él quiere dar cosas mucho más grandes. Que Él solamente te dio de bendiciones temporales, hermanos. ¿Qué vale eso? Pero que Él te dé bendiciones eternales, eternas. ¿Tienes hijos y hijas, padres? ¿De qué vale tener hijos en el hogar y verlos crecer para que se aparten y se pierdan se aparten de Dios y se pierdan? ¿De qué vale tener a vidas en nuestro hogar que amamos, pero que ellos no se acercan y no buscan a Dios? Y algunas veces pensamos, ¿pero qué podemos hacer? Yo no tengo control sobre mis hijos o mis hijas. Te voy a decir que sí tienes un tipo de control, y es que tú puedes ejercer tu fe. Tú puedes andar con Dios de tal manera que aquellos que están cercanos a ti no pueden evitar oír y ver que Dios es real y que Dios bendice. Porque lo que tenemos, hermanos, al restaurador que verdaderamente es eterno, son nosotros, tú y yo. ¿No? Nos vemos las caras. Un día estaremos con Dios y tristemente quizás algunos no estarán con Dios, pero todos existirán para siempre. Algunos tendrán la resurrección para destrucción, otros para vida eterna, pero Dios seguirá siendo Dios. Y los que pusieron su fe en Él, los que creyeron en Dios, nosotros que hemos creído, somos llamados a ejercitar esta fe, a decir, Señor, yo sé que tú eres real. Abre mis ojos para ver, entender más y más. Y para ver, Señor, que tú sí eres el único que puede verdaderamente cambiar las cosas para bien. El único que puede bendecir. Hebreos declara estas dos cosas acerca de la fe. La fe ejercitada hace estas dos cosas. Ambas son producto de buscar y acercarse a Dios. El que se acerca a Dios cree que le hay, que Él es real. Y cree que Él es galardonador de los que le buscan. Dicho de otra manera simple, fe que no se acerca a Dios, no cree verdaderamente que Dios es real. ¿Has pensado de eso? Que si tú no te estás acercando a Dios, eso está hablando de tu falta de fe ejercitada. No estoy diciendo que no tienes fe, yo espero que tengas fe, que has creído, pero que estás viviendo como un niño carnal, un niño que no avanza. Que no todas las personas en la Biblia están en este capítulo 11. Pero dice el capítulo muchos más, del cual no se han hablado, porque hay muchos que han andado con Dios. Y nos da una lista. Yo le invito a que lean el capítulo 11 para que vean esa gran lista. No solamente fe que no se acerca a Dios, no cree verdaderamente que Dios es real como debe. Pero fe que no busca a Dios, no cree que Dios es galardonador de los que le buscan. La razón que no le buscan es porque no creen que Él va a hacer algo. Tienen incertidumbre. No saben, no entienden, no captan, no creen que Dios premia a los que le buscan. ¿Quién hace que Dios premia? A los que le buscan. ¿A quién Dios bendice? No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros para que le busquemos. Dios nos ha alcanzado para que le conozcamos.
Y el escritor de Hebreos, hermanos, simplemente afirma que esto es lo que hace la fe. Fe viene a Dios con la confianza que Él es. Fe viene con la confianza que Dios será un dador generoso a nuestras vidas. La fe se acerca a Dios, busca a Dios con la confianza que Él es real, la fe se acerca a Dios, busca a Dios con la confianza que Dios será un dador generoso. Dicho de una forma muy simple, la fe tiene al menos estos dos componentes. La convicción que hay un Dios invisible que sí existe. Absolutamente no dependiendo de nosotros en lo más mínimo. Y también la seguridad que este Dios invisible es un Dios lleno de amor, generosidad y gracia. Y Él soberanamente nos invita a buscarle a Él, a acercarnos a Él. Son tres cosas muy simples. Buscar a Dios es acercarse a Dios. Y eso significa poner nuestra fe en práctica, ejercerla. Lo cual también nos lleva a esta última conclusión que estamos haciendo. Ejercer tu fe es creer que Él le hay, que Él es real y que Él está listo y preparado y determinado de bendecir tu vida. Si tú cuentas solamente con bendiciones naturales, hermanos, estás con la vista corta. Pero si tú dices, Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito más de ti. Yo necesito lo que tú verdaderamente das. No quiero ser un niño fluctuante. No quiero ser una vida inmadura. Entonces yo quiero que tú puedas concluir conmigo. El verdadero Dios no es conocido en base a los sentimientos humanos. El verdadero Dios no es conocido en base a ideas terrenales. Él se descubre, ¿no? Lo que la fe cristiana verdaderamente es cuando consultamos a Dios en base a su naturaleza verdadera. La naturaleza de Dios, hermanos. Si quieres que tu fe sea fuerte, si tú quieres que tu alma sea fuerte, que tu familia sea fuerte en la fe, que tu iglesia sea fuerte, que conozca a Dios, acercándote a Él, buscándolo a Él, es la única manera. Conociendo a Dios. Hermanos, cuanto más tú sepas cómo es Dios, más conforme a su grandeza será tu fe. Lo más que tú ves su grandeza, estarás cada vez más seguro de las grandes cosas que Él puede hacer. ¿Hemos visto a Dios hacer grandes cosas? No digas amén si tú no lo has visto, amén. Pero si tú has visto que Dios es veraz, entonces Él dice, mira, si tú ves que yo soy quien soy, entonces deposita tu fe, ponla en acción, ¿no? Creyendo que yo sí soy el único, que no hay nada más. Y entonces tú pon tu confianza en buscarme a mí, hallar el verdadero Dios. Y cuando tú me empieces a hallar, tú vas a descubrir que yo soy el único que verdaderamente premia a los que le buscan. Un pequeño desafío aquí terminando. Y quiero decir esto aquí de esta manera muy simple. Con renovadas fuerzas para agradar a Dios en nuestras vidas. Yo, con mi propia fe y la fe de nuestra iglesia y la fe de tu alma y de tu familia, hermanos, digo esta mañana lo que dice Jeremías 29:13. Simple para concluir. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es fe ejercitada. Eso es fe que impacta el mundo. Eso es fe que cambia todo.
Y no es lo que este mundo espera, es lo que Dios ha diseñado. Somos luceros en medio de un mundo oscuro. Buscad a Dios, porque Él es real. Y Él es galardonador de los que se acercan a Él. Cuando yo pienso en cosas así, y mi mente en la noche o en la mañana, después de dormir o despertarme, llego a un momento donde pienso, pero Dios, ¿qué verdaderamente es mi vida? ¿Qué es la vida de nosotros que estamos aquí? ¿Y qué verdaderamente tú has determinado hacer? La única cosa que me satisface, que me llena, es descubrir y ir a la palabra, o aún a través de oración muchas veces con alguna palabra de Dios que tengo memorizada, de descubrir que el único que da vida es Dios. Que al ser yo haber dormido y despertar, es solamente un reflejo de lo que Él ha determinado hacer en nuestras vidas espirituales. Y es despertarnos. Es mostrarnos que Él sí está con nosotros, para que nosotros verdaderamente vayamos en pos de Él. Los discípulos entendieron a medias, solamente uno estuvo a los pies de la cruz. Todos los otros lo abandonaron hasta que vieron, entendieron y regresaron. Su fe flaqueó, pero Dios fortaleció. Y Dios estaba en medio y no lo veían. Él decía cosas y no entendían. Y muchos dicen en los evangelios que al fin entendieron lo que Él había dicho. Cuando esto y lo otro ocurrió, y entonces captaron entendimiento de que Dios estaba diciendo cosas eternas y significantes. Y quizás así es con muchos creyentes. Has oído palabras, has recibido mucho, pero llega el momento donde Dios dice, pero todo eso que es real, sin el Dios real, ¿no? La palabra mata, el Espíritu vivifica. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que andar con Dios. Saber que Dios existe no es lo mismo que saber que Él es real, que Él es el único. Y creer en Él, hermanos, es un desafío grandísimo para buscar a Dios. Para buscar a Dios, para acercarnos a Él. Yo te invito en esta mañana, después de 4 domingos juntos, cada uno de nosotros oyendo lo que la palabra dice de buscar a Dios, que tomemos esto serio y digamos, Señor, esto es conmigo, te buscaré, pero no cualquier manera. Yo te hallaré porque te buscaré de todo corazón. Y hace ese compromiso y empieza a buscarle. Yo quiero que esta iglesia sea transformada. Yo quiero que tu vida sea transformada. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y no es que nosotros salgamos a hacer grandes cosas por Dios. Eso no es nada. Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Lo que Él ha determinado hacer es en nosotros traer transformación para que el mundo vea que Dios es real. Para que el mundo vea que este Dios no es como cualquier otro. Y que nuestras vidas, al ser transformadas, por buscarle solamente, por acercarnos a Él solamente, seamos luceros como Él quiere que seamos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque el desafío que recibimos, Señor, que hemos estado recibiendo esta semana, proviene de ti. Tú nos amas, tú ves nuestras circunstancias, tú ves nuestros corazones, tú ves dónde nos hallamos, Señor, tú ves nuestra necesidad delante de ti. Y tu provisión, Padre, es directa, es simple, es tu palabra santa que nos invita a ver como otros andaron contigo y sí fueron exitosos, Señor. Como dicen Hebreos, que el mundo no es digno de estas vidas. Porque ellos sí andaron con Dios, amaron a Dios, sí siguieron a Dios, sí ofrecieron a Dios, sí entregaron sus vidas por Dios. Estos sí tuvieron fuerzas. Estos sí, Señor, buscaron a Dios. Estos sí se acercaron a Dios. Y estas son las vidas que tú, Señor, dices que te agradan. Y queremos ser vidas que te agradan a ti, Señor. No queremos ser cualquier creyente, Señor, flaqueando,
debilitados, sino queremos agradarte a ti. Así que te pedimos en esta mañana, Padre, por fe ayúdanos a andar, a buscar y a entregar nuestras vidas, Señor, diariamente para conocerte a ti. Por fe, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, a poner atención a quién tú eres y lo que tú hablas a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Transforma esta iglesia. Hazlo con los jóvenes, con los adultos igual, con los ancianos, Padre, con los niños. Hazlo con todos, para que el mundo vea que somos tuyos, que no pertenecemos a este mundo, que no solamente andamos aquí, pero que somos, Señor, de tu reino. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro Dios lo va a añadir. A ti sea toda la gloria y la honra en esta mañana, Dios. Amén. Quiero invitar a los cantores que puedan pasar por un momento. Quisiera que nosotros terminemos aquí antes de los últimos